Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a presentarme primero. A ver, vamos a ver acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, ¿dónde está? Pues se ha ido la imagen. Ahí, ahora sí. Buenos días, chicos. El día de hoy tenemos la clase de ortografía y redacción. Soy la profesora Nelly Guamani López. Hoy quiero que observen los siguientes para poder realizar. Reconoce a qué cuentos pertenecen estos personajes. Por ejemplo, tenemos aquí a una mujer, la mitad ser humano. Ariel. Ariel, ¿a qué cuento pertenece? La sirenita. A la sirenita. La sirenita, muy bien. Acá tenemos una señorita con muchas alas. ¿Qué cosa es? Una hada. Hada. Y acá tenemos Un dinosaurio. No, pero el dinosaurio no tiene alas. Dragón. Un dragón. A ver si levantamos la mano sería mucho más prudente. A ver, vamos a ver aquí, ¿ya? A ver. Listo. A ver. Estefano Núñez, ¿ves la cosita que es aquí? ¿Qué es? Una lámpara. Una lámpara. ¿A qué película reconoces esta lámpara? Aladino. Aladino. A ver, cuéntame tú, ya que estamos hablando de este personaje. Aladino, ¿cómo es el personaje de este cuento, de esta historia? ¿Cómo son? ¿Cómo es el cuento? Mágico, ¿no? De un genio. Sí, una lámpara que sale un genio. Un genio. Muy bien. De una lámpara en la que sale un genio, un ser, como un ser humano, ¿o cómo es el genio? Como un ser mitológico. Mitológico, o sea, tiene algo irreal, fantasía, ¿no? Muy bien. A ver, este personaje de aquí también es un hada. Ya, este es un hada. Y nosotros vamos a notar que el hada, mitológico. Sí, muy bien. Mira, esta, por ejemplo, de aquí es una hada. Esta hada la podemos encontrar en los cuentos, ¿sí o no? Pero ¿qué tiene que ver esos cuentos? ¿Cómo son esos cuentos? Cuando ven esos personajes. ¿Qué hay mucho en ese cuento? Cuando si yo veo, vea, si yo voy a escuchar o voy a hablar acerca de cuentos con hadas, estoy hablando de historias, ¿qué? Maciel, dímelo, por favor, ya lo pusiste tú. Fantasía. Muy bien. Yori, ¿qué cosa había dicho tú también en el chat? Hechos no reales, ni son fantasías. Hechos no reales, no fantasías. Muy bien. Cuentos. Cuentos con mucha magia, no irreales, mucha fantasía. Cuentos de imaginación. De imaginación. Ahora, cuentos fantásticos. ¿Has visto este ser? Ese es un ser considerado como monstruo. Un ogro, Miss. Un ogro. Un gigante. Pero son seres mágicos, fantásticos. Y es justamente el día de hoy lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con seres mágicos. Ya vamos a hablar acerca del cuento fantástico. ¿Qué es el cuento fantástico? ¿Por qué te voy a trabajar este tema? Porque vas a exponer este tema. A ver, ¿qué es un cuento fantástico? El cuento fantástico es la narración de la realidad que mezcla elementos reales e irreales, extraños e inexplicables, con la intención de crear incertidumbre en el lector mediante la intercalación entre una explicación natural y una sobrenatural. ¿Te acuerdas cuando hemos leído, por ejemplo, la de Harry Potter, la de cuentos fantásticos de un señor que tenía una maleta? Un señor normal que tenía en la maleta muchos monstruos. ¿Se acuerdan? Un pato, Miss, un pato. Animales fantásticos. Animales fantásticos. Claro, su mismo nombre dice, fantásticos. Era un señor común y corriente como nosotros, ya que era un mago. Comienza lo fantástico. Lo fantástico comienza cuando el señor ya sabe dominar la magia, pero fuera de ello también aparecen seres extraordinarios como es ese topo que es ese ornitorrinco, creo, topo, que se comía todo lo que era metálico, y es justamente lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy, de cuentos fantásticos. ¿Cuáles son las características de un cuento fantástico? La temática son los misterios que plantea el hombre y el mundo sobre el punto y partida de los cuentos fantásticos. El autor narra un suceso cotidiano. Decir algo de ese pingüino que acaban de ver? Es un escarabato, Miss. Ya, escúchame una cosita. Nosotros vamos a darnos cuenta a través de esos, por ejemplo, la sirenita, el dragón, Aladino, que va a mezclar
el autor va a mostrar un día normal, un suceso normal, como por ejemplo allá en Arabra, creo que no sé cómo se llama el lugar donde está Aladino. En ese lugar, por ejemplo, es un día normal, cuando de pronto va a venir algo inexplicable. ¿Cuál es? Por ejemplo, la llegada de Aladino, o cuando Aladino encuentra la lámpara maravillosa. O cuando, por ejemplo, en Ariel, el marinero, capitán, fueron al mar y después llega una tempestad y sale Ariel, que es una mujer mitad pez, mitad humana. Obviamente eso es lo extraordinario. Trata de explicar el tiempo, el espacio, los sueños, las dimensiones, la muerte, los temas alrededor. El narrador elabora un relato verosímil, al que añade elementos extraños con la intención de producir la duda, el suspenso y la curiosidad. O sea, utiliza cosas sobrenaturales para llamar la atención de que lee. Porque tú te acuerdas de Ariel no porque Ariel era una chica, sino te acuerdas de Ariel porque Ariel era una sirena. O te acuerdas de Aladino no porque Aladino era un señor, sino porque era un genio y hacía poder, tenía poderes. Y si te acordarás de este personaje que es un dragón, te acordarás por la cara cómica que tiene y también por las alas, porque no siempre vemos animales con alas. Muy bien. Espacio y tiempo. En el cuento fantástico el tratamiento del espacio y el tiempo es impreciso, debido a que los autores deliberan su imaginación y invaden su tiempo, espacio, personaje, situación. Se produce y traslada a otros tiempos, ya en el pasado, en el futuro. Claro, porque puede haber cuentos fantásticos del pasado, muy, muy en el pasado, como por ejemplo el de Aladino, o si no, de Shrek. No es de Shrek también es un cuento fantástico. Cuentan de seres mitológicos, seres que no son reales. Pero también pueden ser unos recientes, como por ejemplo el de La Sirenita. El de La Sirenita es un cuento que no está muy antiguo, que no es muy pasado. Los recursos. Los misterios son los temas de los cuentos fantásticos, pero el autor se limita a crear dudas en el lector y no pretende resolver dichos misterios. La ausencia de respuestas y la vacilación entre una explicación natural y la sobrenatural son los recursos más utilizados para lograr la incertidumbre. Otro recurso para confundir en la realidad es la interrelación entre el sueño y la realidad. Dentro de otro sueño coinciden lo que está soñando, de sueños comunes y variaciones. Oye, ustedes no sé si han tenido en sus sueños, han tenido cosas misteriosas. Por ejemplo, yo un día... Yo siempre sueño todo de blanco. Blanco, ay, que... Al medio, mis veo. No, yo sí, cuando Por era 2000 yo pequeña. también sueño todo blanco. Oye, no sé si ustedes han tenido ya, pero cuando ustedes ven una película. Más que una vez o más que soñé con Chucky. Por eso, pues, cuando tú tienes digamos, una impresión primera, como es una historia de terror o historia de fantasía, duerme y, mágicamente en el sueño te trasladas a ese lugar. O bien puede ser un lugar maravilloso porque es una fantasía maravillosa, o puede ser un lugar desastroso, horrible, porque has visto una película de terror y eso te trasladó. Eso básicamente es un cuento fantástico, trasladarte a un lugar donde tú puedas ver mucha fantasía, mucha fantasía, muchas cosas como un sobrenaturales, universo. como un universo. Y justamente, mira, lo que tienen los cuentos fantásticos, ¿qué presenta primero un cuento? El protagonista. Narrador. El narrador, hay 3 tipos de narradores. Primero, el protagonista. O sea, cuando se cuenta la historia, cuando el narrador cuenta su propia historia. Hay cuentos en los que el narrador cuenta su propia historia. Tenemos también un narrador testigo. ¿Cuándo? Cuando el narrador participa en la historia. Es un narrador observador, es el que ve la historia de otro. Y tenemos el omnisciente, el que conoce todos los sucesos que ocurrieron ahí. También el cuento fantástico va a presentar los personajes. Pueden ser reales o pueden ser irreales. Claro, en los cuentos fantásticos existen eso. Ahora mira, la estructura de un cuento fantástico es igualito que un cuento normal. Tiene un inicio, un nudo y un final. En el inicio se presentan los personajes, en el nudo el problema y en el desenlace cómo termina la historia. Fácil. Ahora también aquí lo que más me llamó la atención, los temas de cuentos fantásticos. ¿Cuáles son los temas del cuento fantástico? La magia. Cristian, levántate. La magia. Tenemos también el viaje en el tiempo, ¿te imaginas? El viaje en el tiempo. También tenemos como otro tema la metamorfosis. ¿Tú sabes lo que es la metamorfosis?
El cambio. Por ejemplo, hay una historia en la que un señor... El cambio de la mariposa. Claro, así como el cambio de la La mariposa. oruga. Imagínate contar un cuento fantástico en la que un señor, así era, bueno, el cuento que yo leí una vez, era un señor que se durmió, estaba tan cansado de trabajar, que estaba tan estresado que se durmió. Y cuando se levantó, se había convertido en una cucaracha. Se había ¿Qué? cambiado, claro. Ese es un cuento fantástico, pues, porque obviamente busca... Eso sería una gran historia. Cosas que no tienen sentido. Claro, no es que no tenga sentido, sino demasiado sobrenaturales, demasiado raros. También habla acerca de los monstruos. Los cuentos fantásticos utilizan mucho el tema de los monstruos. Por ejemplo, ¿quiénes? Las sirenas, los ogros, ¿qué más? ¿Qué otro monstruo? Dragones. Claro. Tiburones. Y también habla de mundos paralelos. Imagínate un mundo paralelo. ¿Escucharon hablar acerca del portal, de portales que viajas en el tiempo? No, al infierno. No. También como Moana, ¿se acuerda que había Pues un en hombre un que portal. tenía una vara que se convertía en lo que quisiera? Por eso Claro, por Maui. ejemplo, Maui. Moana, por ejemplo, la mayoría de nosotros de dibujos, de caricaturas, utilizan los cuentos fantásticos, porque utilizan Como un personajes como cangrejo que habla. Claro, obviamente eso también es un cuento fantástico, porque obviamente existen cangrejos y es verdad, pero los cangrejos no hablan, o sí hablan. Como Sebastián sí No. habla. Dariel, O sí. por ejemplo, en El gato con botas. El gato con botas también es un cuento fantástico, ¿sabes por qué? Porque existen gatos, perfecto, pero los gatos no hablan. No hablan. Tampoco se ponen zapatos. No y hay caminan. gatos mutantes. Por eso, los Tampoco cuentos hay- fantásticos utilizan monstruos, seres extraños, Me utilizan parece lugares... diablos eso. Claro, pero eso es una araña, en realidad es una araña. No, lo del costado. Los guavos no hablan. Ya, por eso te digo, a ver, ¿qué es un cuento fantástico? Es una narración. Eso tengo que tenerlo en cuenta. El cuento fantástico es una narración que utiliza personajes sobrenaturales e historias fantásticas para atraer al público. ¿Por qué te repito varias veces esto? Porque tu misión ahora, para esta semana, es escribir un cuento fantástico. Te voy a dar algunos ejemplos de cuentos fantásticos que escribieron algunos niños. Por ejemplo, este de aquí. Esto lo escribió una niña de 5º grado. Dice así: el cuento fantástico, recuerden que el cuento fantástico siempre puede utilizar el tema de los monstruos, puede utilizar de personas sobrenaturales, o también puede viajar en el tiempo. Pues, Por ejemplo, dígame. Para eso lo que me está diciendo, ¿se puede usar también los tiburones? Claro, pero dale algo más sobrenatural, porque el tiburón sí existe. Puede ser el megadolón, ¿cómo había una? Megalodón. Ya. Megalodón. A ese, por ejemplo, No, el megalodón ya se extinguió. pero por eso mismo, a eso se le llama cuentos fantásticos. Como le dicen al Leviatán, pues. Por eso, O le por puede ejemplo, mandar también- por ejemplo, en Megalodón, ese que dijeron que había este tiburón gigantesco, ese le podían hacer un cuento fantástico. Mira, vamos a leer este cuento de acá. El día en que se detuvo el tiempo. Imagínate, esta niña o esta persona que ha creado un cuento relacionado al viaje en el tiempo. A ver, vamos a leerlo. Nadia, ¿puedes leer por favor cómo creó esta historia? Nadia, lee hasta un punto, después Jocelyn y Paniola, tú lees hasta el final. A ver, lee Nadia, por favor. Vamos a leer una historia, un cuento fantástico. El día que se detuvo el tiempo. Dos mejores amigas llamadas Pía y Rafaela, que iban al mismo colegio, deseaban muchísimo detener el tiempo. Jocelyn. El 25 de abril de 2017 era un día lluvioso y ellas se sentaron juntas en la clase de inglés. De repente se cortó la luz y todos comenzaron a gritar. Las dos niñas que no aguantaban, más los gritos, dijeron a la vez: Alto ahí. Fiorella, lee. ¿Qué dijeron? Y se le nota que está hablando como robot. Yo quería. A ver. Fiorella, lee, por favor. Que se detenga el tiempo pensando que no iba a funcionar. Fueron al banco de Uma a charlar con ella y se dieron cuenta de que estaba inmóvil.
Pensaron que era una broma, pero al darse vuelta toda su clase estaba igual y en ese momento reaccionaron, habían detenido el tiempo, hicieron todo lo que siempre habían deseado. Aún no se sabe si pudieron repetir ese tiempo, esa situación. ¿Te has dado cuenta que este cuento es pequeño? ¿Sí o no? Es pequeño. Pequeño pero también- interesante. Pero interesante. bueno Este que se haya le puede dos, considerar... A ver, acá hay otro más. Y vamos a trabajar con uno de ellos para trabajar el libro hoy día. Este cuento de aquí es un cuento fantástico. Para hacer un cuento fantástico debe tener inicio, nudo y desenlace, que es lo típico. Pero para hacer un cuento fantástico, levante la mano. ¿Qué debe tener? ¿Imágenes? No, acá no hay muchas imágenes. ¿Ah? Yo. A ver, levánteme la mano, por favor. Levante la mano en forma presencial. A ver, acá. A ver, acá yo veo. A ver, Yadir, dime tú. Fantasía. Fantasía, muy bien. ¿Qué cosa es fantasía para ti? ¿Qué cosa fantástico hay acá? Detener el tiempo. Muy bien. Para hacer un cuento fantástico tiene que haber algo fantástico, obviamente. ¿No? ¿Como tener superpoderes? Por ejemplo, en esta historia, ¿qué cosa ven? Es lo que es el detener el tiempo, ¿no? Claro, este es un cuento fantástico porque habla acerca de cómo un ser humano puede detener el tiempo. Ahora sí, vamos a la siguiente historia. La puerta solitaria. A ver. Yo quiero leer. Impresionante. Está bonito, ¿no? Hay varias historias. Sí, Vamos a trabajar. A ver, vamos a ver. Selena. Profe. Dígame. Selena. Cuando dijo la puerta solitaria, eso sonó de películas de terror. Es que escúchame bien, los cuentos de fantasía, los cuentos fantásticos utilizan la fantasía, el misterio, los temas de monstruos, de elementos sobrenaturales, de puertas mágicas, de puertas que te van a llevar a otro mundo, de ver seres grandes. Por ejemplo, ¿te acuerdas de este joven Lucía investiga el ropero? Como Lucía o como los animales fantásticos que hemos leído. Entonces, ahora vamos a ver, Selena, tú lees por favor hasta un punto. Cristian, hasta aquí, hasta lados. Me falta uno más, a ver, ¿quién me puede ayudar con...? A mí me ha gustado, ¿sabes? Como ha narrado ¿cómo se llama? Jocelyn. Lo malo que se equivocó en una parte, pero narró así con tanto misterio, porque obviamente los cuentos fantásticos tratan de buscar un lado, un lado así de suspenso. Misterioso. Claro, por eso, esos misterios. Cuentos fantásticos es misterio. A ver, tú lee el último, pues, Estefano. Estefano, hasta creyeron. Y Joaquín, hasta sueño. Comenzamos con el primero. Selena, comienza. ¿Hasta sueño? Sí, pero todavía. Tú haces el último párrafo. Vamos, primero Selena, lee. Hoy estaba con mi mejor amiga en mi casa y decidimos salir a jugar cuando de repente nos encontramos con una puerta sin paredes ni nada a su alrededor. Dudamos en abrirla porque era extraño lo que estaba sucediendo. Magali cometió el error de abrirla y en ese momento todo cambió. Alto ahí. ¿Quién dije que continúa? Cristian, Cristian, que continúa, la historia estaba bonita, apúrate. Comenzaron. Cristian. ¿En dónde? Comenzaron. Uy, qué bonito. Ya. Comenzaron a salir criaturas extrañas. Tenían pelo verde, ojos saltones, lengua larga y corrían por todos lados. Muy bien, continúa, Estefano. Se me ocurrió cerrar la puerta. Alto, no, Cristian, le toca a Estefano. Estefano, sigue. Se me ocurrió cerrar la puerta. En abrir y cerrar de ojos, la criatura había desaparecido. Fuimos a encontrar todo a nuestras madres, pero no nos creyeron. Joaquín, termina la historia.
Sí, Miss. Al día siguiente. Al día siguiente volvimos al lugar en donde estaba la puerta, pero no se encontraba allí. En ese momento nos preguntamos si todo lo que habíamos visto era cierto o era todo un sueño. ¿Listo? ¿Saben que cuando ustedes tienen sueños así medio raros, que ven monstruos, toda la cosa, están creando realmente un cuento fantástico? Y eso es justamente lo que van a trabajar, chicos. Me van a crear un cuento fantástico, así como Yo este. quiero crear uno, pero es demasiado largo de una película. No, pero lo que pasa es que lo que no, yo quiero, escúchame, Estefano, lo que yo quiero es que me hagan un cuento fantástico pequeño para que Por podamos eso, leerlo pero es de todos. alguien. ¿Te has dado cuenta que cuando hemos leído este cuento y este cuento de aquí, nos ha gustado, nos ha llamado mucho la atención? Fueron muy interesantes y fueron bien cortos. Y es Ni justamente yo sé lo que de qué voy vamos a hacer, de Harry Potter. No necesariamente, tú puedes hablar. Miss, No, ahora Miss. vamos a trabajar con el libro, ¿ya? Vamos a trabajar. Miss, ¿Cuál para historia les ha hacer, gustado más? Primero quiero preguntarle, ¿cuál es la que le ha gustado más? ¿La puerta A mí solitaria? las dos. a mí Una, la puerta escojamos una, solitaria. La La puerta puerta solitaria. solitaria. La puerta ya, solitaria. quedamos con la puerta Sí, sí, solitaria. sí. A ver, levante la mano, ¿quién quiere la puerta solitaria? Porque vamos a trabajar con esa para resolver el libro. Levante la mano. Tengo 3, 4, 5, 6, 7. Ya, quedamos con puerta solitaria. Recuerden que, a ver, habían dos niñas, estaba una amiga con otra amiga, eran dos niñas, que fueron, de repente encontraron una puerta sin paredes, vieron de ahí que salieron seres extraños. Ojo, había criaturas extrañas, tenían pelo verde, ojos saltones, lenguas largas, corrían por todos lados, cerraron, se fueron corriendo a sus casas, fueron a avisar a sus papás, pero no le creyeron, volvieron a buscar otra vez la puerta, pero nunca más apareció. Todo parece que fue un sueño. Ahora lo que vamos a trabajar es el libro con esa historia. Vamos al libro, la página es la 30, la 31, la 32 y la 33. Miss, Dígame. para que yo haga, dijo que iba a mandar de tarea hacer un cuento fantástico, ¿verdad? Sí. Creo. Ya, para hacer mi cuento fantástico, ¿lo puedo sacar de una película? Claro, ¿O pero lo tengo? date cuenta de una cosa. Los cuentos fantásticos que hemos visto son pequeños, no son largos. Son pequeñísimos. Entonces, eso es lo que yo quiero. Es más, me encantaría que me lo presentes un día antes para poder yo proyectarlo y tú solamente lo leas. Para así como si fuera una película. ¿Lo enviamos Una por película. WhatsApp? No, por WhatsApp no, por Educayo. Hoy ya voy a mandar tarea. Ya. Okay. Miss, una pregunta. Dígame. Ahorita yo estoy avanzando de razonamiento verbal, lo que dejó. Sí, Miss. Página 30 porque se nos acaba el tiempo. Vamos a la página 30. Primero, vamos Miss, aquí. una pregunta. ¿Tú puedes crear la historia? Claro, sería mucho mejor que tú la creas. Oye, Okay. chicos, hay muchos seres mitológicos que ustedes conocen. El unicornio, que es lo más típico, el unicornio. Pueden ser El fénix. los fénix. El fénix. Fénix, ay, me encanta ese fénix. Me encanta el fénix. Hay animales misteriosos más. Pueden utilizar cualquier cosa. Por ejemplo, pueden creer que dos niños, así como la historia que hemos leído, fueron, no sé, al bosque y de pronto apareció un ojo gigante y después no tenía una olla de oro, no sé qué. Eso ya depende de la imaginación. Recuerda que un cuento fantástico lo que busca es mucho la imaginación, seres extraños, seres que llaman mucho la atención. Vamos a llenar acá, escribimos un cuento fantástico. Recuerda los pasos para elaborar un cuento fantástico. Escríbelos. Vamos a escribir acá, redactamos o redacción de un cuento fantástico. Lo primero tenemos que hacer para hacer un cuento fantástico es planificar. Pongan ahí, planificar. Planificamos. Primero tenemos que planificar qué vamos a escribir. Otra cosa para hacer un cuento fantástico, lo segundo es redactar. Vamos a redactar un cuento. Redactamos. ¿Listo? Nos estamos quedando poco tiempo. Siguiente. El último podría ser revisamos. Es revisar. Vamos a revisar cómo quedó nuestro trabajo. Revisamos. Ahí está. Listo. Muy bien. Por favor, completen para poder trabajar. Quiero ver sus cuentos fantásticos. Quizás aquí, Oxila, King Kong, Jade. A ver, Jade, mira qué bonito escribes en el chat. Ojalá que así puedas trabajar. Ojo, el día que nos toca comprensión de lectura es el día jueves y el día viernes. Sí, el día jueves o el día viernes. El día jueves yo quiero ver sus cuentos fantásticos. Ahí quiero escuchar. Así, bonitos, que me lo cuenten, bien bonito.
Listo, vamos aquí. Miss, Dígame. Miss, ¿Qué día, Miss? ¿Qué día? Te lo voy a explicar al final ya. Al día, jueves? perdón, el Sí, día Miss, al jueves final van a mejor. poner un cuento fantástico. Pero Muy bien. ¿Y el día que viene? Miss, ¿es este jueves? Sí, ¿Este vayan jueves, Miss? por eso Es mismo una les estoy- pregunta, Miss. Dígame. ¿El cuento fantástico se puede hacer a mano o con A Word? mano, computador. Chiquito, no me exageren, uno largo, 3 hojas, no. No ¿ah? sea mala, Miss. ¿Cómo, Estoy mano? Miss, avisando. ¿para eso puedo agarrar imágenes? Claro. Sí, pero si tú quieres lo puedes hacer largo, porque quiero hacer una historia que tenga suspenso. Sí, pero no tan Ajá. exageradamente largo porque queremos escucharlos a todos. A ver, listo, No vamos puede a ser un trabajar libro con que esto. yo ya tengo en casa. Vamos a trabajar con esto. A ver, vamos a recordar primero Sí, ya no nos lo que quedan. hemos hecho, ¿ya? ¿Cuáles habíamos dicho de la 8 niña? minutos. ¿Cómo se llamaba la historia? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba la historia? ¿La puerta Y nomás solitaria? Digo, La puerta solitaria. solitaria. Muy Nomás bien, quedan entonces 8 vamos. minutos. Probable título. Vamos a ponerle un título. Vamos a trabajar con la lectura que hemos leído. Miss, la tarea es este La jueves. puerta solitaria. La puerta solitaria era, ¿no? Ya, ese es el posible título. ¿Cuáles eran los personajes? ¿Te acuerdas cuáles eran los personajes de la puerta solitaria del cuento fantástico que hemos leído? El ¿cómo se monstruo llama? Magali, Sí me su amiga acuerdo. Magali. Magali y su amiga Pía. No, esa es la Su otra. amiga Pía, ¿no? El monstruo verde. Dos niñas y seres mágicos, ¿ya? Porque eran dos niños, no decían su nombre. En la segunda historia que hemos leído, hablaban de dos niñas y después que aparecieron Solo dijo seres de una Miss, Magali. Ya, pues vamos a ponerle dos niñas acá. Está listo. Y seres mágicos porque había mucho. ¿Dónde fue? ¿En qué tiempo fue? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo fue? No, no dijo Miss, sí. ¿En un actual, en un pasado, un presente? ¿Cómo es? ¿En la tarde? Un presente. A ver, mi padre, yo le tomé captura. Yo creo que un pasado también, Miss. Pasado. En la actualidad, ¿ya? En la actualidad. En la actualidad. ¿Fue un suceso que ocurrió en la actualidad? Sí. Tipo de En la narrador. actualidad, ahora. Sí, en ese momento. ¿Cómo estuvo el narrador? Ahora. ¿La que contó la historia fue la misma protagonista o fue otra? No, fue otra Miss, yo creo. Entonces, el narrador, tipo de narrador, el narrador fue testigo. El narrador es testigo. ¿Ya? Listo. Público al que va dirigido esta historia. ¿Para qué público va dirigido este tipo de Para las personas. Niños. Para los niños. Para niños y jóvenes también. Sí, ¿no? Para todos, supongo. Sí, porque no es tan misterioso, tampoco no es para tanto para adultos. Ya, niños y jóvenes. Ambiente. Para niños y jóvenes y abuelitos Miss, de su época. A ver, ¿dónde estará ambientado esto? ¿Dónde está? ¿En qué lugar está? ¿En un bosque? ¿Estaban en un bosque? ¿Dónde estaban las niñas cuando sucedió la puerta? En una casa. En una puerta que no tenía paredes. En la casa. ¿Dónde está? ¿En una casa estaba? En el cuarto de su mamá, porque ahí encontraron esa puerta, la abrieron. A ver, ¿dónde estaba? ¿Se acuerda? Estaba como que en la calle, creo. En la puerta de su mamá. Estaban en la calle porque encontraron una ¿En su casa? En la calle estaba. Estaba afuera, no se encontraban adentro. El tema, ¿de qué trata? ¿De qué trata? ¿De qué trata? De la puerta solitaria. Trata de una puerta. ¿Puerta qué? ¿Qué tenía la puerta? Misteriosa. Pero más que misteriosa. Una puerta más. Mágica. Esa puerta Mágica. Una puerta mágica. ¿Cuál es el propósito? Entretener, informar. Entretener. Entretener. El propósito es entretener. Ya, entretener. ¿Listo?
Ya está. Vamos terminando esto de acá. Termine porque nos falta la otra. Ya acabé, mira, hace rato. Muy bien, vamos aquí. Listo. Ya acabé. Un minuto nomás, ya faltando porque nos falta la otra página. Listo, Miss. Ya, listo. Disculpen si acá Sí, se Gaby, voló porque nos para quedan abajo. 4 minutos. Sí, pero tenemos que trabajar la otra. Y vamos a tener que hacer un Zoom para explicar cómo se va a hacer el trabajo. ¿Ya? Te voy a enseñar cómo. Ya, Miss, termino. Listo, vamos a trabajar la otra página No, porque mira, recuerden que serio. todo está grabado. Estefano, a ver si entiendes muy bien esto. Esto está grabado. Si te llamo la atención en público o llamo la atención en público a los niños que están aquí, todo está grabado. Todo está grabado. ¿Ya? Todo está grabado. A ver, elementos, dice. El narrador. El narrador que hemos revisado en esta historia, ¿qué es? ¿Es un testigo, un personaje o es omnisciente? Testigo. Es el testigo. Muy bien, entonces lo marcamos acá, es el testigo. ¿Quiénes serán los personajes? ¿Quiénes serán los personajes principales? Los niños. Dos niñas y seres mágicos. Dos niñas, vamos a ponerlo acá, dos niñas. Dos niñas, seres. Y otro personaje también sería Seres mágicos. seres mágicos. Aunque los principales serían las niñas, ¿no? Ya está. Describe, a ver, describe en 2 palabras. ¿Cómo eran las niñas? ¿Cómo eran las niñas? Curiosas. Curiosas, muy bien. ¿Qué más eran las niñas? Curiosas y qué más. Una usaba un vestido y otra Curiosas, investigadoras son casi lo mismo. Curiosas y qué más. Exploradoras. Ok. Igualito que curiosas. Temerosas, porque esa es la última vez. Temerosas. ¿Y los seres mágicos cómo eran? ¿Cómo eran los seres mágicos? ¿Cómo eran los seres mágicos? Grandes, verdes, también eran verdes, ¿no? Y mágicos, vamos a ponerle porque eran mágicos, ¿verdad? O sea, eran mágicos también, ¿no? Listo. Aunque nos piden 2 nomás, ya, grandes y verdes, acá pongan. A ver, ¿quiénes son personas secundarias? ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿A quiénes fueron a hablar las niñas? Las mamás. Las mamás. Las mamás. Las mamás de las niñas, o de los monstruos. De las niñas. Las niñas. Muy bien, la mamá de las niñas, porque ellos son los... Deben describirla en 2 palabras. ¿Cómo es la mamá de las niñas? En 2 palabras. Eran cosas amorosas. ¿Amorosa no? No creen nada. Ya, no creen. ¿Cómo se llama? No creen en nada, Miss. No creyentes, ya. No creyentes. No creen. Ya. Esa persona que no cree se llama incrédulas, ¿ya? Incrédulas. Pero si es de fantasía, es normal que una persona adulta no crea en lo que le diga un niño. Claro, incrédulas porque no le creían a sus hijas. Y otra cosa más que eran amorosas, yo dije. Ya está. ¿Dónde se desarrollan los hechos? Se está acabando, chicos, si no otra vez. En la calle. En la puerta mágica. En la calle. Se desarrolla en la calle. En la casa. Y en la casa. En la calle y en la casa. Casa de las niñas. La página queda menos de 1 minuto. Sí, pero igual estás copiando. ¿En qué épocas ocurre? En una época actual.